El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 48 minutos. Alertamos a nuestra audiencia. A las 8 de la mañana estaremos con Hugo Villacrés, analista económico, hablando pues también sobre los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, su visión al respecto. Además, a las 8:20 de la mañana estará por acá Roberto Falconi, él es director de tecnología de .net. Vamos a hablar sobre la transformación digital por el COVID-19. Pero antes, en estos momentos, estamos ya generando nuestro enlace informativo con Pablo Zambrano. Él es presidente de la Federación Nacional de la Cámara de Industrias del Ecuador. Vamos a tratar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuáles son sus visiones, la perspectiva también por parte del sector productivo respecto a pues a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Estamos esperando pues que se conecte, estamos ya generando nuestro enlace, ya lo tenemos por acá listo. 7 de la mañana con 49 minutos, así es, ya lo tenemos por acá conectado. Estamos ya precisamente con Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y de la Producción. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Un gusto estar en Radio Majestad con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias por estar aquí, por atender también esta entrevista. Bueno, quisiera iniciar preguntándole, ¿cómo ven ustedes el cambio de ministro de Economía y Finanzas? También su evaluación respecto a la gestión de Richard Martínez, quien salió pues precisamente de los gremios empresariales. ¿Cumplió las expectativas del sector productivo o les quedó debiendo? A ver, el tema del cambio de ministro es una potestad que tiene el presidente de la República de escoger a su gabinete, de aceptar las renuncias de sus colaboradores, por un lado. Por otro lado, el economista Martínez, como usted menciona, fue presidente de la Cámara de Industrias y Producción, fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. Pero él mismo mencionaba, y muy claramente lo dijo, y obviamente así lo hizo durante su gestión, que él terminaba su liderazgo empresarial para convertirse en ministro de todos los ecuatorianos. Y obviamente cuando una persona decide tomar una decisión como esa, es decir, ser parte de un gobierno, sus intereses, sus posiciones, su visión cambia absolutamente, y esta persona que decide colaborar dentro de un gobierno tiene que responder a las expectativas, disposiciones de al gobierno al que está prestando su servicio. Entonces, nosotros, dentro de la esfera empresarial, hemos hecho siempre propuestas, hemos actuado siempre con esas ideas frescas para dinamizar la economía del país. Y hemos planteado esas tesis y nos hemos mantenido en esas tesis. Ahora, sin embargo, su evaluación respecto al trabajo desarrollado en estos más de 2 años, 6 u 8 meses me parece, ¿cuál es? ¿Es positiva, negativa? ¿Se logró hacer? ¿Se le escuchó también al sector? ¿Cómo evalúan ustedes el trabajo del ministro que acaba de salir? Mire, yo creo que hay que hacer una evaluación total, integral de eso. Todavía no es momento de hacer esa evaluación total, integral, porque obviamente el ministro, por ejemplo, yo he mencionado esto en círculos cerrados, he dicho, pero lo voy a decir públicamente. El ministro Richard Martínez es el único ministro de Finanzas que yo conozco que en 2 años hizo 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Yo no he visto eso en Latinoamérica. Si es que alguien lo ha hecho, sería bueno conocer. El ministro Martínez hizo una reestructuración de deudas que le generaron ahorros al país, muy interesante. El ministro Martínez hizo una serie de cosas y actuaciones como estas que estoy mencionando, y creo que ahí tienen que ser evaluadas positivamente. Pero por otro lado, si usted le invita acá a un maestro, a un jubilado, si usted le invita a un empleado público, seguramente va a tener otra visión. Y ahí, por ejemplo, yo como representante gremial tengo que tener la posición del sector gremial. ¿Cuál es la posición del sector gremial y mi posición personal como ecuatoriano? La economía tiene que estabilizarse. La economía son los cimientos de una casa.
Si no tenemos cimientos sólidos, si no tenemos equilibrio fiscal, reducción del gasto, optimización de los pocos recursos que hay, fomento al sector privado, si es que no hay eso, no vamos a tener buenas bases sólidas. Entonces, al ministro Martínez le tocó afrontar una serie de retos y de situaciones en las cuales nosotros desde el sector privado aportábamos con ideas. Pero ¿sabe qué pasó, estimada amiga? Pasó justamente que había una desconexión, un divorcio, una separación entre política económica, política productiva y política fiscal, y política agrícola, y política de exportaciones. Entonces, el momento en que hay una desconexión en eso, se rompe toda una cadena y es como jugar al teléfono dañado, porque una persona recibe un mensaje, le traslada ese mensaje a otra persona y sucesivamente. Y otra cosa más también que yo lo tengo que decir muy, muy claramente, las decisiones de un gobierno son políticas, no técnicas. Y eso para mí es lamentable. ¿Por qué? Porque yo veo el mundo desde una concepción técnica, no desde una concepción política. Desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, desde la Cámara de Industrias y Producción, nosotros tenemos una visión país técnica. Queremos producir, queremos que nos dejen trabajar. Queremos generar inversiones, generar exportaciones, generar empleo. No sé qué quieran los políticos. Eso hay que preguntar a los políticos. Yo soy representante gremial y yo le digo cuál es mi visión y qué es lo que quiero. Y esa visión, lamentablemente, no se vio en muchos casos. Ahora, quisiera también preguntarle cuáles son las expectativas con el ministro entrante, Mauricio Pozo, qué tareas pendientes tiene y también considerando el poco tiempo que le queda al gobierno. ¿Alcanzará pues a efectuar estas acciones efectivas, sobre todo para el sector productivo? Mire, yo creo que en primer lugar analicemos el perfil. El economista Mauricio Pozo Crespo debe ser uno de los economistas que más sabe en este país de macroeconomía. Fue ya ministro, ha sido un exitoso analista económico, conoce la realidad productiva del país, que eso es lo básico. Porque mire usted lo que ocurrió en gobiernos anteriores. Había gente que sabía de economía, pero tenía una ideología realmente que no comulga con el desarrollo sostenible. Entonces, Mauricio Pozo, en primer lugar, tiene sólidos conocimientos, tiene experiencia, ya fue ministro, tiene una muy buena presentación a nivel internacional. Hay que ver justamente cómo se manejan las cosas a nivel interno, todas las presiones que hay desde la asamblea, las alcaldías, los jubilados. Todo esto nace justamente de la constitución que nosotros tenemos, que es una constitución garantista, que nos garantiza a todos, por eso se llama garantista, una gran cantidad de cosas, pero no hay recursos. Entonces, si no hay recursos, ¿cómo el Estado va a cumplir? Entonces, ese tema del trabajo interno va a ser complicado. Desde el sector privado, que es mi experiencia, lo que yo le puedo comentar, nosotros tenemos altas expectativas de que el economista Mauricio Pozo, primero, haga un orden en las finanzas públicas, ¿no es cierto? Mantenga una estabilidad, recorte gasto público, porque hay gasto público todavía que recortar. Siempre hay que recortar, mi estimada Silrat, siempre, en toda organización, en la radio suya, en la Cámara de Industrias, en la Federación de Industrias, siempre podemos optimizar, siempre podemos reducir costos innecesarios. Esa es la primera tarea. La segunda tarea, mantener los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? La tercera tarea, mandar mensajes positivos a los actores económicos, a los inversionistas, a justamente las personas que están trayendo capitales al país. Entonces, esa es la expectativa que tenemos. Ya hemos tomado contacto con el economista Pozo, ya hemos hablado con él, vamos a tener una reunión como sector empresarial para poder plantear todos estos temas y trabajar en competitividad, que es fundamental. Perfecto. Ahora quisiera preguntarle respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hacemos cuentas que se queda corto el dinero que llega de los multilaterales para solventar todas las necesidades que tiene el país. ¿Qué alternativas debería aplicar el gobierno para generar más recursos? Una anécdota, Silrat. El presidente Moreno, cuando anunciaba el éxito de su equipo económico, porque hay que nombrar de quién es el éxito es del equipo económico, ¿no es cierto?, que acaba de salir ahorita. El éxito del equipo económico, el presidente Moreno decía,
Con esto vamos a poder pagar a los jubilados, a los maestros, sueldos atrasados, a los gobiernos autónomos descentralizados, al Ministerio de Salud Pública, vamos a combatir la pandemia, vamos a hacer un nuevo bono de desarrollo, tan. Es decir, el equipo económico llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se prevé el primer desembolso de 2.000 millones para cerrar la cifra, y la plata estaba gastada antes de que llegue al Ecuador. Entonces, ahí tenemos un problema estructural. Como usted muy bien señala en su pregunta, en su reflexión, no hay plata que alcance. Entonces, la respuesta que yo le hago desde el sector privado, cumpliendo con mi función, es, señores, al país me dirijo, señores conciudadanos, queridos ecuatorianos, hermanos ecuatorianos, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar un desarrollo sostenible. Y la única forma de encontrar un desarrollo sostenible es fomentando al sector privado. Porque no va a haber préstamos que nos alcance, Silrat. El Estado es como aquel mal padre o mal madre que malgasta el dinero, que malgasta el dinero en cosas superfluas y se compra cosas que no necesita o gasta el dinero en vicios. Eso es un Estado mal administrado. Vea usted la corrupción. Entonces, claro, habrá gente que me critique. Fundamento mi acerto, fundamento mi aseveración. El dinero mal gastado en vicios, ¿cuáles son? La corrupción, Silrat. En este país se roban la plata. Y la primera exigencia del Fondo Monetario Internacional es que el Ecuador pase una ley anticorrupción y hay que pasar una ley de extinción de dominio. Entonces, ese es el tema. Es importante llegar a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero el fondo es un banco. Es como el banco donde usted tiene su crédito, donde yo tengo el crédito de mi casa, de mi auto. El banco me va a mí exigir que pague puntualmente las cuotas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo se pagan las cuotas? Además de en efectivo al Fondo Monetario Internacional, uno se compromete a hacer reformas. Reformas en la seguridad social, reformas en materia tributaria, reformas en materia laboral. Entonces, ahora hemos conseguido bastante, la credibilidad para que nos suelten el dinero, la primera parte del dinero. Pero el próximo año, y aquí viene un tema muy importante, Silrat, que creo que es importante discutir como ciudadanos. El próximo año, a partir del segundo semestre, es decir, de junio del 2021, la nueva asamblea, no esta, la nueva asamblea, va a tener que ejercer o hacer una gran cantidad de reformas. Hablando de estas reformas, bueno, en los últimos días, aunque fue negado por el gobierno, se habló de un posible incremento del IVA del 12 al 15%, 3 puntos. Esto que es una recomendación del Fondo Monetario Internacional para los próximos años. Desde el sector productivo, ¿el aumento de estos impuestos es positivo o negativo? Porque de todas maneras se traduce pues en elevar me adelanto a decirle, es negativo. En una recesión como en la que estamos, subir impuestos es negativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no hay consumo, si estamos recién recuperándonos, el incrementar impuestos incrementa el costo final del precio. Y al incrementar el costo final del precio, ¿qué vamos a hacer los consumidores? Usted y yo somos consumidores, todos los que nos escuchan son consumidores. Ya no vamos a comprar, vamos a ahorrar, vamos a pensar mejor qué hacer, ¿no es cierto? Entonces se frena el consumo. Otro tema que es importante también, y que hay que hacer, a mí me gusta hacer el análisis completo, un análisis 360, como se dice. Ecuador es el país que tiene el IVA más bajo de la región. Tiene el 12%. Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, México, tienen IVAs del 15, del 17, del 18, tienen un sistema de un IVA diferenciado, ciertos productos con un IVA del 18, ciertos productos con un IVA menor, etcétera, etcétera. Entonces, a priori, nosotros consideramos que subir impuestos es recesivo. Y eso lo hemos dicho y a mí me gusta ser consistente. Yo he dicho que subir impuestos es recesivo por nos cobraron ahorita un adelanto de impuestos a las empresas, 370 millones de dólares. Yo señalé que no es una medida técnica, me ratifico en que no es una medida técnica porque estamos en un periodo de recesión. Entonces, si es que una vez pasada la recesión hacemos un análisis objetivo de que el IVA del Ecuador es uno de los más bajos y que hay que recaudar y el IVA se aplica absolutamente a todos, entonces ahí sí podríamos hacer un análisis técnico, que es lo que cabe. Ahora, también quisiera preguntarle cómo están las relaciones con el gobierno. Ustedes les han propuesto, les han llevado pues sus alternativas como sector productivo y se les ha escuchado, ¿ha habido apertura a sus pedidos? Mire, ¿cuál es el problema? No con este gobierno, con todos los gobiernos. El problema es que, lo que ya mencioné hace un ratito, ¿no?
El problema es que las decisiones, lamentablemente, en muchos casos, no quiero generalizar, no quiero decir siempre, pero en muchos casos las decisiones son políticas y no técnicas. Y le voy a poner un ejemplo, siempre hay que hablar con ejemplos y con la verdad. Los precios de sustentación del maíz y de la soya para la cadena del sector alimenticio de la proteína son precios artificiales, fijados y firmados entre dos personas, en base a un supuesto análisis técnico que no hay tal, no hay ningún, o sea, no hay un análisis técnico realmente bueno, sino que es un tema político. Entonces dice, como hay gente en Manabí que se dedica a cultivar maíz y soya, y entonces tenemos que fijarles un precio alto. Eso, ¿sabe cómo se llama? Una actuación política, no técnica. El quintal de soya, el quintal de maíz, le voy a decir precios referenciales, no el precio exacto, pero más o menos en Colombia, en Perú, cuestan 8, 9 dólares. En Ecuador cuesta 15, 17 dólares, o lo que fije el Comité de Fijación de Precios de la Soya y del Maíz. ¿Nosotros qué hemos hecho? Un análisis técnico, un análisis comparativo, hablamos con el ministro 1, hablamos con el ministro 2, hablamos con el ministro 3, los 3 ministros hablan con el ministro de Agricultura, que es quien toma la decisión. El ministro de Agricultura dice, quizá tengan razón, vamos a consultarle al presidente de la República. El presidente de la República mira a la derecha, mira a la izquierda, consulta con sus asesores le dicen lo que le tengan que decir y el presidente de la República toma la decisión que tenga que tomar. Entonces, las decisiones no son técnicas. Eso ha generado, ¿qué ha generado, Silrat? Que es importante mencionar. Una frustración, porque es un desgaste. El sector productivo, nosotros somos como esos fondistas, ¿no es cierto? Como esos ciclistas que hacemos todo el desgaste, y el rato de llegar a la meta te dicen, ¿sabes qué? La meta está 500 metros más adelante. Dices, oye, pero ya vengo recorriendo 350 kilómetros en bicicleta. No, la meta está 300 kilómetros más adelante. Entonces, estos ejemplos que estoy poniendo para que la gente un poco los comprenda, ¿cuál es el rol del sector privado? Hacer propuestas técnicas, propuestas viables que fortalezcan al sector privado, ¿ok? Ahora, en estas propuestas que ustedes realizan, también quisiera preguntarle cuál es la acogida, en cambio, con los gobiernos locales. Por ejemplo, con el municipio de Quito, con el tema de la movilización, sobre todo para el sector productivo, ustedes hicieron algunos pedidos, algunas propuestas también. Y aquí en este espacio informativo, en estos micrófonos, precisamente, representantes gremiales nos dijeron que las autoridades municipales, pues prácticamente les interesa reunirse para tener la foto de Zoom, pero que en realidad no realizan y no ejercen las acciones en conjunto, o sea, que no les escuchan. Justamente. Usted ha sintetizado muy bien y esta última parte es la clave. Nosotros también con el municipio de Quito hemos tenido una actitud absolutamente propositiva. La Cámara de Industrias y Producción representa al 85% de los productores de Quito, o sea, al 85% del Producto Interno Bruto que se genera en Quito, y esto yo lo tengo contabilizado en una hojita de Excel, lo puedo demostrar, están en la Cámara de Industrias y Producción. Entonces, es un actor con el cual hay que conversar, el municipio de Quito y la Cámara. ¿Para qué? Para hacer planes de desarrollo productivo del país. Silrat, desde el día en que anunciaron, la ministra de Gobierno, presidenta del COE o directora del COE nacional, dice, bueno, señores, a partir del 12 de septiembre no van a haber ya más restricciones, cada gobierno local lo maneja. Desde el 30, esto anunció el 31 de agosto, el 29 de agosto por ahí. Desde esa fecha empezamos a hacer llamadas, cartas, conversaciones, 17, 25, 30 llamadas, 20 reuniones de Zoom, cartas por aquí, por allá, reuniones con el señor alcalde de Quito, el señor vicealcalde de Quito, los señores concejales, el señor secretario de Movilidad, la señora secretaria de Desarrollo Productivo, el señor secretario de Obras Públicas, el señor secretario de esto, el señor secretario de Asuntos Mayores, el señor secretario de Asuntos Menores, porque la burocracia de Quito es de 20,000, 22,000 empleados públicos, lo cual es absolutamente excesivo. Hablamos con todos, es decir, hicimos todo el trabajo, hicimos todas las propuestas. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que nos dicen ya vamos a ver, sí, es que hay que tener un diálogo, sí, es que hay que hablar con todos los sectores, no solamente con ustedes, y es terrible. Así es que lamentablemente es un diálogo muy complicado. Ahora, ya para cerrar finalmente, no me quisiera quedar... Sí, por favor, tengo una reunión ahorita, me están llamando. Y nosotros también estamos con el tiempo cortito. Una respuesta cortita. ¿Cuál ha sido el efecto de la eliminación del estado de excepción en el sector productivo? ¿Se logró reactivar de alguna manera la economía? Sí. Muy importante lo que usted menciona. La respuesta corta es sí. A partir del mes de julio vemos ya un crecimiento corto. El crecimiento no es muy amplio, pero sostenido, y eso es lo más importante.
Solamente un mensaje final. El sector productivo está puesto la camiseta amarillo, azul y rojo del Ecuador. Queremos a este país, creemos en este país, hemos invertido en este país y lo seguiremos haciendo. Durante toda la pandemia, sí me gusta a mí recordar siempre esto, no ha habido ningún desabastecimiento de arroz, de azúcar, de maíz, de nada, porque el sector productivo ha estado ahí presente para dar de alimentar a los ecuatorianos, para poner la oferta para que los ecuatorianos podamos alimentarnos, podamos sanarnos con medicinas y podamos limpiar nuestras casas con todos los temas relacionados con lo que vendemos como sector productivo. Muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias, gracias por su tiempo, gracias por atender esta entrevista. 8 de la mañana con 8 minutos, estábamos dialogando con Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámara de Industrias del Ecuador y presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y de la Producción. Hablábamos sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y también pues nos ha dicho que después de terminado el estado de excepción, pues sí se ha visto un... empieza a repuntar pues y a reactivarse la economía del país. 8 de la mañana con 8 minutos en la primera hora.